revisión de las noticias económicas acá en Agenda AM de CNN Chile. Hasta las 8:30 estaremos revisando los temas más importantes. Y el primero que queremos destacar son dos números. Vamos a verlo inmediatamente en pantalla. Uno es que se dieron los parámetros para el cálculo del presupuesto público de 2022 y son dos en particular. Que el PIB tendencial de nuestro país, que es el crecimiento que debiera tener nuestra economía en el futuro, se calculó en 2,6%. Y además que el precio del cobre de largo plazo se estima en $3.31 la libra. Son estimaciones que hacen expertos, se los entregan a Hacienda y Hacienda entonces toma estos números para calcular el erario público del próximo año. ¿Por qué son tan importantes estos dos en particular? Lo vamos a analizar en detalle acá en Agenda Económica. Y también hay otro tema que es importante como señal. Hay un índice que se llama de libertad económica, lo realiza todos los años el Fraser Institute de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice este índice? Que Chile bajó 15 puestos, principalmente luego de la crisis social del año 2019. Esto no es que tenga un correlato inmediato, por ejemplo, en tasas de interés o en algún parámetro económico, pero son señales. Son señales cómo nos están viendo desde afuera. Y por lo tanto, que hayamos caído 15 puestos en la libertad económica es algo que está diciendo este Instituto de Estados Unidos al resto del mundo. Otra señal que hemos conocido en el último tiempo. Bank of America quitó a nuestro país de las acciones recomendadas para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque cree que hay mucha incertidumbre en Chile. Insisto, no son cosas que nosotros vayamos a ver inmediatamente en nuestro día a día, pero son señales que se están dando al resto de los países y que por eso también hay que tenerlas en cuenta. Otra noticia que queremos destacar acá en Agenda Económica es que se postergó el envío del proyecto de ley corta de pensiones. Nosotros les dijimos ayer que se esperaba que este lunes ingresara al Congreso. Nosotros estuvimos todo el día averiguando cuándo iba a ser. Nos dijeron que no había hora para el envío. Bueno, no había hora para el envío porque se postergó una semana, tal como lo dijo el ministro del Trabajo. Entonces será después de Fiestas Patrias que se empiece a revisar en detalle este proyecto. Nosotros en Agenda Económica PM del lunes analizamos cómo debiera ser el mecanismo para financiarlo. Se sabe que son con reducción o eliminación de exenciones tributarias. Bueno, estuvimos con una experta tributaria analizando cómo podrían ser esos mecanismos. También en nuestra entrevista del día vamos a analizar por qué están cayendo las solicitudes de los créditos hipotecarios. ¿Tiene que ver con las tasas de interés? ¿Tiene que ver con que quizás hay algo más de incertidumbre en lo que venga para el país y por eso las personas están pidiendo menos créditos hipotecarios que, como sabemos, se pagan en 15, 20, 25 o hasta 30 años? También lo analizamos en el programa. Y por supuesto, lo que siempre les mostramos para partir con la información concreta es cómo está el momento de los mercados, especialmente las bolsas al cierre de Japón y también mediodía en Europa. Lo vemos inmediatamente detrás mío. Ahí vemos el Nikkei de Tokio, abajo a la derecha, alza nuevamente de 0,73%. Ya son 2 días en que esa bolsa está creciendo de manera importante. Distinto es el panorama en Europa, donde hay números mixtos. Vemos que el Eurostoxx, el índice que agrupa las 50 principales acciones de ese continente, baja levemente 0,08%. También cae el FTSE 100 de Londres 0,28%, mientras que el DAX de Frankfurt está subiendo 0,12%, día tranquilo en ese continente. Dejamos las bolsas y vamos a entrar al detalle de lo que yo les mencionaba como primero de nuestros temas. Los parámetros para establecer el presupuesto público. Siempre se utilizan dos principalmente. El PIB tendencial, que es el crecimiento que debiera tener nuestra economía en los próximos años. ¿Qué es lo que dijeron expertos convocados por el Ministerio de Hacienda? Que ese crecimiento sería de 2,6%. Vamos a verlo acá en pantalla. ¿Qué es lo que tenemos acá? Son los parámetros que se han utilizado en los últimos años. Por ejemplo, en 2019 se utilizó un PIB de 2,9% y un precio del cobre de largo plazo de 2,98%. En 2020, ¿cuánto sería el crecimiento normal de nuestra economía? 3%. Y el cobre de largo plazo 2,86. Estos son estimaciones de largo plazo. No es que esos años se estimen esos precios. No, es lo que los expertos le dicen al Ministerio de Hacienda. Nosotros creemos que la economía va a andar más o menos de esta forma en los próximos años. Para 2021,
efecto de crisis social y por supuesto también de la pandemia. El PIB tendencial se cayó fuerte a 1,5% y el precio del cobre se mantuvo más o menos estable, 2,88. Bueno, para este año entonces, para el presupuesto público de 2022, se entregó la siguiente cifra: 2,6% crecería nuestra economía en los próximos años de manera tendencial y el cobre se pegó un salto importante, $3,31 la libra. ¿Por qué es importante estos dos aspectos y se utilizan como los llamados parámetros para el presupuesto público? Porque hay dos formas importantes de generar ingresos para el fisco. Uno es a través del pago de impuestos. ¿Y cómo se paga impuestos en nuestro país? Por ejemplo, a través del crecimiento que tenga la economía, las utilidades de las empresas, el gasto de las personas, por ejemplo, cuando consumen todo tipo de bienes a través del IVA. ¿Cómo eso se puede reflejar en lo que uno cree que va a crecer la economía? Entonces, si uno tiene una estimación de cuánto es lo que debería crecer la economía, se pueden hacer estimaciones estructurales de cuántos serán los ingresos para el fisco. Por eso es importante este parámetro de PIB tendencial de crecimiento de la economía. ¿Y por qué es importante el precio del cobre de largo plazo? Bueno, sabemos que el cobre genera ingresos para el fisco a través de Codelco, a través del impuesto específico que pagan las mineras. Entonces, por eso también es importante saber cuánto es lo que se estima que será el precio del cobre en el largo plazo. Y ahí lo veíamos entonces que estos números son PIB tendencial 2,6% y precio del cobre de largo plazo $3,31 la libra. Ahora, uno debería pensar en condiciones normales que con esos números, y sobre todo con el precio del cobre, el gasto público debería crecer el próximo año. No es así. Eso vale para épocas normales y no estamos en épocas normales. El gasto público va a bajar sí o sí el próximo año. ¿Por qué? Por todo lo que ha crecido en 2020 y sobre todo en 2021. Sabemos que por el IFE universal, bono clase media, ayuda a las pymes, transferencias estatales, el gasto público ha subido enormemente este año. Y por lo tanto, para que los déficits no se disparen, para que la deuda pública no siga subiendo tan fuerte como ha subido en los próximos años, en los últimos años, tiene que bajar el gasto público sí o sí en 2022. La gran pregunta es, ¿cuánto va a bajar? Estuve leyendo algunas estimaciones, es que con los parámetros que se establecieron para el presupuesto público, el gasto público bajaría menos de lo que se pensaba. Y eso es una buena noticia. Bueno, todo esto lo tienen que tener muy en cuenta los candidatos presidenciales, ya que van a tener que ellos también determinar cuánto es lo que se va a bajar el gasto público. Si bien la administración Piñera va a entregar el presupuesto público, va a entregar un proyecto de ley, sabemos que finalmente son los gobiernos en régimen los que toman las decisiones de gasto. Dejamos de hablar un momento del presupuesto público y pasamos a hablar nuevamente del retiro de fondos. Sabemos que se va a votar a la vuelta de Fiestas Patrias, pero sigue siendo un tema absolutamente en la agenda política y por supuesto también en la agenda económica. Esta semana se tienen que entregar indicaciones. El candidato presidencial Gabriel Boric ha presentado algunas, ya que si bien él ahora está diciendo que apoya el cuarto retiro, sabemos que ha dicho distintas cosas en el último tiempo, bueno, ahora dice que lo apoya, pero él quiere que se paguen impuestos después de un determinado tramo de retiro de fondos. ¿Cuánto es y cuáles son las opiniones políticas al respecto? Lo vemos en la siguiente nota. Prefiero no referirme en detalle de eso porque lo estamos terminando de conversar, vamos a tener una reunión. Es que el tiempo sigue avanzando, todos quienes quieran presentar indicaciones al proyecto del cuarto retiro del 10% están a contrarreloj. Este miércoles 15 vence el plazo impuesto por la Comisión de Constitución y aunque Boric no quiso entregar mayores detalles, sí marcó líneas generales. Estamos trabajando fraternamente con todos los partidos de Apruebo Dignidad para tener una postura común respecto a las indicaciones. Nosotros vamos a insistir en todas las instancias, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, para realizar una política pública que por un lado ayude a las personas y por otro no sea regresiva. Que los retiros después de un monto paguen impuestos es resentido en algunos sectores de la oposición, pero saben el terreno que están pisando. Hoy lamentablemente no están los votos todavía para aprobar el cuarto retiro. Como Frente Amplio votamos a favor en general y queremos viabilizar para que salga lo antes posible. El candidato Boric es bien increíble porque lo que hace es poner las indicaciones que nosotros pusimos en el primer retiro y que él rechazó.
Eventuales restricciones a un nuevo retiro de las AFP, como que sea pagado en cuotas, por ahora no logran aglutinar a la oposición. No estamos de acuerdo en esto. Creemos que las cuotas es absolutamente contraproducente, pero aún más la incorporación de impuestos. Discusión sobre los impuestos que ya está sobre la mesa, mientras que el candidato oficialista Sebastián Sichel insiste en que hay que rechazar la iniciativa. El gobierno valora la posibilidad de que se ingresen indicaciones. Al menos lo que está dando cuenta es que el candidato Boric, que antes estuvo en desacuerdo con el cuarto retiro y después estuvo de acuerdo con él, ahora sabe que esto puede generar efectos que son muy dañinos para las personas. Y en la calle hay voces distintas, lo que sí, hay preocupación por la inflación. Eso se nota mucho en la vida cotidiana, como no solamente la gente que compra autos y las viviendas que están muy caras, sino que también, por ejemplo, tú vas a la feria y ves las frutas, las verduras muy caras. Y ya el gobierno está entregando bastante apoyo económico por un lado, y por otro lado no va a favorecer a tantos chilenos como se dice. No, yo creo que debería ser sin ninguna restricción. Creo que debería sacar 100% de esto. Con restricciones o no, lo cierto es que el plazo vence este miércoles y la próxima semana parte la discusión, en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara, que aún tiene parlamentarios en reflexión. Que durante estas semanas, desde hoy... Bueno, ahí veíamos lo que la nota decía del pensamiento de Sebastián Sichel respecto al cuarto retiro. Lo ha dicho varias veces, que va a estar viendo cómo van a votar los parlamentarios oficialistas para ver si es que los apoya en su campaña de reelección o no. Precisamente al respecto opinó el candidato de Chile Podemos Más. No, lo he dicho varias veces, yo metí mi opinión respecto al cuarto retiro y creo que ahora agradezco el desafío que han tomado los partidos, Chile Podemos Más, de trabajar en algo que es bueno para los chilenos, que es básicamente poner como prioridad la reforma de pensiones. Ellos están haciendo el esfuerzo para eso. Como te cuento, los partidos están viendo cada uno adentro la situación que tienen con sus parlamentarios. El candidato mencionaba sobre la reforma de pensiones. Sabemos que ha sido puesta en un congelador en los últimos 2 años y solamente esta ley corta de pensiones podría, a mi juicio, tener viabilidad política. Bueno, les decía al principio del programa que no se presentó el proyecto de ley el lunes, sino que sería presentado la próxima semana. De todas maneras, lo analizamos ayer en Agenda Económica PM, porque sabemos que ese proyecto se va a financiar mediante reducción o eliminación de exenciones tributarias. ¿Cuáles debieran ser esas exenciones que se eliminen o modifiquen y realmente se podrá conseguir el financiamiento necesario? Lo analizamos junto a una experta abogada tributaria, Soledad Recabarren. Escuchémosla. Y yo diría que la gracia no es lo que se propone, sino que aquellas partidas en las que hay algún grado de consenso y algún grado de cuantificación que implique una recaudación alta. Porque si estamos hablando de molido, de chauchas, la verdad es que no va a valer la pena entrar en todo lo que es una discusión de reformas, cuando la verdad es que la recaudación no se justificaría realmente empezar a discutir el tema. Yo diría que estas estimaciones no parten de la base de que el mercado cambia su conducta cuando te modifican los impuestos. Primero, porque no necesariamente me voy a comportar igual. Un extranjero a lo mejor venía a Chile, compraba acciones en la bolsa y las vendía porque salía sin ningún tipo de impuesto en esa pasada. Ese mismo extranjero, si le aplicamos impuesto adicional a esa ganancia, ya no va a venir a Chile a hacer esa pasada. Lo que se refiere a Soledad tiene que ver con la eliminación de las exenciones a las ganancias de capital. Hay distintos informes, por ejemplo, del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y también de otros expertos que señalan que eliminando esa exención se podría recaudar entre 200 y 700 millones de dólares. Y ella mencionaba que solamente por el hecho de hacer ese ejercicio no significa que se vaya a recaudar, por ejemplo, los 700 millones de dólares, que era el cálculo que hacía Ignacio Briones. ¿Por qué? Porque si hay menos beneficios para invertir acá, ya que se elimina esa exención, también hay menos incentivo para extranjeros para que vengan a invertir acá.
Sabemos que en economía todo tiene que ver en base a incentivos. Por lo tanto, no es que funcione netamente una estimación de recaudación dejando de lado los incentivos que tengan los inversionistas para llegar acá al país. Y también algo que ella menciona al respecto es que si bien las exenciones de capital serían un camino para financiar la ley corta de pensiones, la otra es eliminar la exención del pago de IVA a las constructoras. Se hizo hace muchos años para que no fuera tan caro para las personas comprar una vivienda. Sin embargo, ella misma decía que en estos momentos ya no es tan necesario tenerla porque ahora la mayor parte de los proyectos inmobiliarios son para inversiones. Sabemos que hay muchos proyectos de edificios que están inmediatamente vendidos al momento de empezar a construirse, ya que hay inversionistas que compran 40, 50, 60 departamentos y que después los ocupan para arriendo. Eso no es para las personas que necesitan su primera vivienda, eso es netamente un negocio. Entonces, como es netamente un negocio, no hay que entonces darle esos beneficios, ya que se trata simplemente de un rubro más de negocios. Bueno, como les decía entonces, la próxima semana se va a enviar esa ley corta de pensiones y ahí sabremos exactamente cómo van a ser los mecanismos para financiarla. Les cuento también en otro tema que Enel Distribución, como ahora se llama la ex Chilectra, presentó un recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Servicios Básicos. ¿Qué es lo que dice principalmente Enel? Es que, según ellos, no corresponde que no les puedan cortar la luz a los grandes clientes que tienen altos consumos y que sí pueden pagar sus cuentas. Recordemos que debido a la pandemia se suspendió el corte de luz y también el pago de algunas cuentas de las personas con menos ingresos, obviamente debido a la emergencia. Pero claramente ya no estamos en esa emergencia y por lo tanto Enel está diciendo que no corresponde que no les puedan cortar la luz a los grandes clientes que tienen grandes consumos y que sí pueden pagar sus cuentas. Eso es básicamente lo que reclama Enel y que por lo mismo fueron al Tribunal Constitucional para poder revertir la ley que ahora no les permite cortar la luz. 8:17 de la mañana, hacemos una pausa y al regreso acá en Agenda Económica analizamos por qué están cayendo las solicitudes de los créditos hipotecarios. Ya volvemos. Como les conté al inicio del programa, vamos a analizar un fenómeno que a muchos de ustedes les va a interesar. Están cayendo las solicitudes de preaprobaciones de los créditos hipotecarios, así al menos lo afirma un estudio de Enlace Inmobiliario. Hay distintos factores para esto. De todas maneras, estamos en un contexto donde siguen facilidades y flexibilidades por parte de entidades bancarias, pero de todas maneras el fenómeno está. Caen las solicitudes de los créditos hipotecarios. Analizamos ahora las razones con el director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, Sergio Barros, que está al contacto de Agenda Económica. Sergio, gracias por estar en CNN Chile. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Cuéntanos primero, Sergio, el fenómeno que ustedes vieron en julio y agosto de estas caídas respecto a los meses anteriores. Sí, mira, según nuestro registro, en el mes de junio se alcanzó el pic del año 2021 respecto a la cantidad de solicitudes de preaprobaciones. Y desde ahí se ha venido generando en los meses de julio y agosto un debilitamiento que habría que esperar a ver lo que pasa en el mes de septiembre para hablar de tendencia, pero un debilitamiento en el número de solicitudes de preaprobaciones que se generan desde nuestro portal Enlace Inmobiliario. El tema de las solicitudes de crédito hipotecarios, ¿tienen alguna estacionalidad? ¿Hay algunos meses en el año que es mayor o menor? ¿O no funciona así el mercado para entender si esto se trata de un fenómeno extraño o siempre depende de factores puntuales? Normalmente a final de año se produce la mayor cantidad de compras de propiedades y por lo tanto los créditos hipotecarios se elevan a final de año. Pero hay que considerar que lo que nosotros medimos es las solicitudes de preaprobación de un crédito hipotecario, lo cual es bastante o debería ser bastante parejo durante el año, pues una preaprobación es lo que necesita una persona para poder firmar una promesa de compraventa. Y ahí no hay estacionalidades. Claramente esto tiene que ver con efectos asociados a la inflación. La inflación es la que produce la gran tendencia hacia la baja, porque en la medida que hay más inflación, el Banco Central se ha visto obligado a subir la tasa y eso repercute en las tasas de los bancos, que tienen que subirla, porque la base de ellos es la tasa que da el Banco Central.
Y en ese sentido, como tú decías muy bien en la entrevista pasada, todo depende de los incentivos. Si te están subiendo la tasa y ves que va a seguir subiendo, por lo menos por algún tiempo, y lo sabes porque los medios lo comunican, porque es así efectivamente, hay un desincentivo a la compra de propiedades y por ende a la toma de crédito hipotecario. Ahora es muy importante este fenómeno y te pido que lo analicemos con un poco más de detalle, porque si bien han subido las tasas de interés promedio que están cobrando los bancos para los créditos hipotecarios, sigue siendo sumamente baja respecto a periodos normales. Hace algunos años estaba en 5%, 6%, 7% y ahora está en un promedio de 2,5%, 2,6%. ¿Es tan sensible la decisión de las personas como para que esta alza que se ha dado, que es real, haya incidido en que en verdad desistan de la compra de una vivienda? Porque uno piensa que normalmente la compra de una vivienda tiene también que ver con proyectos de vida y no tanto con vaivenes específicos de una coyuntura. Entonces, para entender un poco cómo reflexionan las personas al momento de solicitar una prueba de aprobación. Yo creo que las personas no miran el panorama desde una perspectiva tan amplia. No miran que la tasa hace 8 años estaba en un 5%, un 6%. Lo que miran es que los últimos 2 años, es más, a fines de diciembre o del año 2019 para la crisis social, la tasa llegó a su mínimo histórico. Entonces, cuando uno se compara con ese mínimo histórico y con lo que viene escuchando hace varios meses, ya 2 años, que las tasas están bajas, y luego te dicen que las tasas están subiendo, y uno ve que sistemáticamente están subiendo una tasa alta mes a mes, y te dicen que van a seguir subiendo, uno se pone más conservador, y es bastante natural, más allá del análisis macroeconómico que uno puede hacer. La gente, todos nosotros, actuamos por decisiones también más de corto plazo, porque es lo que uno ha ido visualizando en los últimos periodos. ¿Tú crees que esto pueda mantenerse? Hace poco mencionaste que las solicitudes generalmente suben a fin de año, pero viendo cómo está el panorama, viendo que las tasas debieran seguir subiendo, el Banco Central lo más probable es que suba nuevamente fuerte la tasa de interés en su próxima reunión. Las tasas largas en todo el mundo están subiendo, acá en Chile también, y por lo tanto uno debería esperar que las tasas de interés de los créditos hipotecarios también sigan subiendo. Entonces, ¿tú crees que este fenómeno de menores solicitudes va a seguir? Yo creo que sí. No sé lo que va a pasar en un año más, pero yo creo que de aquí a final de año, principio del próximo, las tasas van a seguir subiendo. Y no solamente por el tema de que el Banco Central suba la tasa y la tenga que volver a subir. Esto tiene mucho que ver también con la incertidumbre. O sea, venimos en una elección presidencial, está el tema de la constituyente, hay que ver cómo se desarrolla, está el tema el coronavirus, la nueva cepa, la crisis social, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, el tema que es más crítico acá es el retiro del 10% o el potencial retiro de todo. Eso sería una bomba porque se generaría un recalentamiento muy potente de la economía que va a hacer que la inflación siga subiendo y eso se va a traducir en mayores tasas. Hoy día, yo creo que es súper importante decirlo, o sea, si bien la gente que apoya el 10% va a recibir liquidez, ¿no es cierto?, y va a poder quizás poner un pie para poder comprarse un departamento, tiene que tomar conciencia que eso se va a traducir en inflación y que su dividendo o su arriendo o lo que paga mensualmente por su ISAPRE, etcétera, o FONASA, ¿no es cierto?, se va a traducir en que en vez de subir 1.000, 1.500 pesos mensuales, va a subir 3.500, 4.000 pesos mensuales, porque la inflación a la larga nos afecta a todos en el largo plazo. Por eso es tan importante tener cuidado con lo del retiro. Sí, es muy importante lo que tú señalas y esta es mi última pregunta. Las personas y también los inversionistas que piensan en comprar departamentos, que tienen que pedir créditos hipotecarios y después tienen que pagar el dividendo expresado en UF, sabiendo que la inflación va a subir, sabiendo que la UF también va a subir y van a tener que pagar más cada mes debido a los pagos de los créditos, ¿eso también repercute en el análisis para solicitar menos créditos hipotecarios? Sí, absolutamente. Al final son muchísimas las variables que influyen. Hay que tener en consideración que cuando sube la UF, todos somos más pobres. ¿Ya? No es una muy mala noticia, y especialmente porque
Por ejemplo, el dividendo se paga en UF y los sueldos no se pagan en UF, lamentablemente. Por lo tanto, es una variable a considerar. Por ejemplo, hoy día los bancos te dan dos opciones. Te dicen, ¿qué prefieres? Una tasa fija, no tan baja como antes, te dan un 3,9, un 4,2, o una tasa mixta, donde te dicen, yo te aseguro un fijo de 3, por ejemplo, pero después del 5.º año la dejamos variable. Y en 5 años más, si es que seguimos con esta locura de sobrecalentamiento de la economía, las tasas pueden ser cualquier cosa, 7, 10%. Por eso también se incluye en el análisis un inversionista que compra, que conoce el tema, este efecto. Exactamente, yo ya he escuchado a varias personas que se están arrepintiendo de haber pedido un crédito hipotecario con tasa variable. Bueno, lo hicieron hace algunos años y no tenían cómo saber lo que venía después. Ha sido muy buena la conversación. Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario. Gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás. De esta forma terminamos la Agenda Económica AM de este martes. Siempre los invito a que vean la edición PM a las 8 de la tarde. Voy a estar yo también, obviamente, durante toda esta semana. Los invito a que sigan con nosotros. Ya viene la